De Simón Mago a Valentín. Los apologetas cristianos denunciaron a Simón Mago como el primer hereje y antepasado de todas las herejías. Según ciertos historiadores, Simón no es un gnóstico stricto sensu, pero lo fueron sus discípulos después de la catástrofe del año 70. El apóstol Pedro chocó con este movimiento en Samaria, donde Simón se proclamaba la potencia de Dios que se llamaba grande. Sin embargo, no es seguro que el mago y el Simón de los Hechos sean una sola y la misma persona. Véase Han Jonas, la religión gnóstica. En efecto, era adorado como el primer dios y su compañera Helena, descubierta por Simón en un bordel de Tiro, era considerada la última y más estragada encarnación del pensamiento de Dios, Enoya, rescatada por Simón. Helena Enoya se convirtió en mediadora de la redención universal. Simón Mago interesa al historiador de las religiones, sobre todo por la forma en que exaltó a Helena y por la mitología que este hecho inspiró. La unión del mago y de la prostituta asegura la salvación universal, porque esta unión es en realidad la reunión de Dios y de la sabiduría divina. El recuerdo de esta pareja excéntrica suscitó verosimilmente la leyenda del Fausto, arquetipo del mago. En efecto, Simón era conocido en Roma como Faustus, el favorecido, y su compañera había sido en una existencia anterior la Helena de Troya. Pero en el siglo I de la era cristiana se recordaba sobre todo el enfrentamiento entre el apóstol Pedro y el mago. Según la leyenda, Simón anunció en Roma su ascensión al cielo ante una notable multitud de espectadores, pero la oración pronunciada por Pedro le hizo caer lamentablemente. El ejemplo de Marción es instructivo por diversas razones. Nació hacia el año 85 en el Ponto, hijo del obispo de Sinope. Mantiene en gran parte los usos ortodoxos, pero desarrolla excesivamente el antijudaísmo paulino. Marción rechaza el Antiguo Testamento y establece su propio canon reducido al Evangelio de Lucas y las 10 epístolas paulinas. Añade un manual, las Antítesis, en el que presenta los principios de su teología. En Roma, hacia el año 144, Marción trata en vano de conseguir la adhesión de los presbíteros. Excomulgado, elabora su doctrina en sentido cada vez más radical y funda una verdadera iglesia. Excelente organizador, logra la conversión de un buen número de comunidades cristianas de la cuenca mediterránea. Esta nueva teología tuvo un éxito notable y por esta misma razón fue incansablemente atacada por los escritores ortodoxos. Sin embargo, a partir de mediados del siglo III, el marcionismo entró en decadencia y desapareció, por lo que se refiere a Occidente, en menos de un siglo. Marción profesa lo esencial del dualismo gnóstico, sin excluir ciertas implicaciones apocalípticas. Su sistema dualista opone la ley y la justicia, instituidas por el Dios creador del Antiguo Testamento, al amor y al Evangelio revelados por Dios, por el Dios bueno. Este envía a su Hijo Jesucristo para liberar a los hombres de la esclavitud de la ley. Jesús toma un cuerpo capaz de sufrir, si bien no es un ser material. En su predicación exalta a Jesús al Dios bueno, pero tiene buen cuidado de no dar a entender que no se trata del Dios del Antiguo Testamento. Por otra parte, a través precisamente de la predicación de Jesús, averigua Yahvé la existencia de un Dios trascendente. Se venga entregando a Jesús en manos de sus perseguidores, pero la muerte en la cruz aporta la salvación, pues Jesús rescata a la humanidad del poder del Dios creador. Sin embargo, el mundo sigue dominado por Yahvé, y los fieles sufrirán persecución hasta el fin del mundo. Entonces únicamente se dará a conocer el Dios bueno y acogerá a los fieles en su reino, mientras que el resto de los hombres, junto con la materia y el Dios creador, serán definitivamente aniquilados. Otro samaritano, Menandro, introdujo el gnosticismo en Antioquía. Se presentaba como el Redentor descendido del cielo para salvar a los hombres. Los que él bautizaba se hacían superiores a los ángeles. Su heredero, Satomil, activo en Antioquía entre los años 100 y 135 aproximadamente, oponía al Dios oculto al Dios de los judíos, simple jefe de los ángeles creadores. Condenaba el matrimonio que tenía por obra de Satán. Su teología está dominada por el dualismo. Según Ireneo, Saturnil fue el primero que habló de dos categorías de hombres, los que participan y los que no participan de la luz celeste. Cerinto, un judío cristiano contemporáneo de Juan, enseñó que el mundo fue creado por un demiurgo que ignoraba al Dios verdadero. Estamos ante la primera expresión del gnosticismo stricto sensu. Según Cerinto, Jesús es hijo de José y María. Cuando fue bautizado, sobre él descendió el Cristo en forma de paloma y le dio a conocer al Padre incógnito
Pero antes de la pasión, el Cristo retornó junto a Dios Padre. El gnosticismo judeocristiano difundido por Asia y Siria penetró también en Egipto. Carpócrates proclamaba una doctrina análoga. Jesús es hijo de José, pero fue santificado por una potencia. Quien reciba esta potencia se hará igual a Jesús y será capaz de realizar los mismos milagros. Rasgo peculiar de la gnosis de Carpócrates es su amoralismo radical, que parece enlazar con la rebeldía gnóstica no solo ante el Dios judío, sino también contra la ley. Basílides, otro alejandrino contemporáneo de Carpócrates, aporta la primera síntesis de las doctrinas enseñadas por los discípulos de Simón Mago. Elaboró una amplia y compleja cosmología de tipo gnóstico, multiplicando de manera espectacular los cielos y los ángeles que los rigen. Enumera 365. Basílides rechaza de plano la ley judía. Yahvé es simplemente uno de los ángeles creadores del mundo, si bien se esfuerza por dominarlos y someterlos a todos. El más importante de los maestros gnósticos es sin duda alguna Valentín, que figuró entre los más grandes teólogos y místicos de su tiempo. Nacido en Egipto y educado en Alejandría, enseñó en Roma entre los años 135 al 160, pero al no obtener la dignidad episcopal, rompió con la iglesia y abandonó la ciudad. Aquí una nota dice que hasta 1950 aproximadamente nuestras únicas fuentes para la teología de Valentín eran los extractos y resúmenes conservados en Ireneo, Clemente de Alejandría e Hipólito, que además habían utilizado sobre todo las obras de sus discípulos. Pero el Evangelio de la Verdad descubierto en Nag Hammadi, si bien no es obra de Valentín, representa con seguridad su pensamiento. Otros textos de Nag Hammadi, por ejemplo el Tratado de las Tres Naturalezas y la Carta Regina sobre la resurrección, pertenecen también a la escuela valentiniana. Al elaborar su grandioso sistema, Valentín se propuso explicar la existencia del mal y la caída del alma, no en una perspectiva dualista, es decir, por la intervención de un antidios, sino por un drama acaecido dentro mismo de la divinidad. Ningún resumen podría hacer justicia a la magnificencia y la audacia de la síntesis valentiniana, pero tendrá la ventaja de omitir las innumerables genealogías, emanaciones y proyecciones evocadas con una patética monotonía, para explicar el origen y relatar el drama de todas las realidades cósmicas, vitales, psíquicas y espirituales. Otra nota dice que la fascinación ejercida por tales genealogías y series de manifestaciones en cascada es uno de los rasgos característicos de la época, la tendencia a multiplicar las etapas intermedias y los agentes mediadores entre el absoluto y las distintas clases de realidades aparece entre los filósofos, por ejemplo Plotino, pero con los autores gnósticos, especialmente Basílides, Valentín, Mani se convierte a la vez en una obsesión y en un estereotipo. Según Valentín, el Padre, primer principio absoluto y trascendente, es invisible e incomprensible. Se une a su consorte, el pensamiento, que es Enoya, y engendra las 15 parejas de eones que todos juntos constituyen el pleroma. El término pleroma, plenitud, designa el mundo espiritual en torno a la divinidad primordial. Está constituido por la totalidad de los eones. El último de estos eones, Sofía, cegada por el deseo de conocer al Padre, provoca una crisis como consecuencia de la cual hacen su aparición el mal y las pasiones. Precipitadas del pleroma, Sofía y las creaciones aberrantes a que había dado origen producen una sabiduría inferior. Una nueva pareja es creada en lo alto, el Cristo y su consorte femenina, el Espíritu Santo. Finalmente restaurado en su perfección inicial, el pleroma engendra al Salvador llamado igualmente Jesús. Al descender a las regiones inferiores, el Salvador compone la materia invisible con los elementos sílicos materiales procedentes de la sabiduría inferior y con los elementos psíquicos forma el demiurgo, es decir, el dios del Génesis. Este ignora la existencia de un mundo superior y se considera el único Dios. Crea el mundo material y compone, animándolas con su aliento, dos categorías de hombres, los sílicos y los psíquicos. Pero los elementos espirituales procedentes de la Sofía superior se introducen sin que él lo sepa en el aliento del demiurgo y dan origen a la clase de los neumáticos. Es la explicación de la existencia de tres categorías de hombres, idea compartida por todos los gnósticos. Para salvar estas partículas espirituales cautivas en la materia, Cristo desciende a la tierra y, sin encarnarse en el sentido propio del término, revela el conocimiento liberador
De este modo, despertados por la gnosis, los neumáticos y solo ellos ascienden hacia el Padre. Como observa Hans Jonas en el sistema de Valentín, la materia es de origen espiritual y se explica por la historia divina. En efecto, la materia es un estado o una afección del ser absoluto, más exactamente la expresión externa solidificada de ese estado. La ignorancia, la ceguera de Sofía, es la causa primera de la existencia del mundo, idea que nos recuerda las concepciones indias compartidas por ciertas escuelas vedánticas y por el Samkhya Yoga. Al mismo tiempo, y lo mismo que en la India, la ignorancia y el conocimiento caracterizan dos tipos de ontología. El conocimiento constituye la condición original del absoluto. La ignorancia es la consecuencia de un desajuste producido en la intimidad misma del absoluto. Pero la salvación aportada por el conocimiento equivale a un acontecimiento cósmico. La redención del último neumático irá acompañada de la aniquilación del mundo.